Ya jóvenes, voy a volver más o menos a repetir, eh, a resumir el tema anterior. Habíamos hablado de medidas de tendencia central o medidas de posición y tendencia central, porque al final vamos a hablar de posición de datos. ¿Ya? Habíamos hablado de la media aritmética, ¿no? De la mediana, que es la que está al medio, de la moda, ¿no? La que más se repite. Entonces, en este resumen, por favor, yo al final de esta clase voy a subirles un PDF al grupo para que tengan información teórica. Acá hay un pequeño resumen de lo que es la media aritmética, pero básicamente que ¿no? Se escribe, fíjense cómo está indicado acá, ¿no es cierto? Es la manera de expresar la media aritmética, una X con su palito arriba, obviamente con los respectivos datos que tenemos. Acá tengo x sub 1 más x sub 2 hasta x sub n. Puede haber n cantidad de datos dividido entre n, que es el número de datos. Este es un resumen de la fórmula. Acá está la fórmula de la sumatoria de las n. La sumatoria de las n, que sería por x sub 1, ¿no es cierto?, sobre el número de datos. Fíjense, sumatoria de las x sobre el número de datos. Este es un ejemplo claro. Tengo valores, fíjense, tengo estos datos, ¿no? 5 más 3 más 12 más 8 más 10 más 8, ¿no? Sobre 5. Este es mi número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5. La suma de esto me da 38 entre 5, 7.6, mi media aritmética, ¿no? Entonces, o también le llamamos promedio, ¿verdad? Entonces, esa es la media aritmética o el promedio. La mediana. La mediana habíamos dicho que es la del medio. También hay un argumento para leer, un resumen de la parte teórica. Entonces, por favor, vean y vamos a proporcionar más información al respecto. Esta es una fórmula que luego la vamos a explicar, ¿no? Para encontrar también la mediana. Pero la mejor manera y más práctica de hallar la mediana es justamente cuando tenemos un conjunto de datos, ¿no? Tengo este conjunto de datos, ¿no? Y los debo organizar, fíjense, este conjunto de datos está desordenado y acá los tengo que organizar de menor a mayor o de mayor a menor, como quieran, ¿no? Pero debe tener un orden. En este caso va de menor a mayor. Y fíjense, voy eliminando, como habíamos dicho, el uno con el otro y finalmente me quedo que la mediana es 8. Esto cuando los números son impares. 1, 2, 3, 4, 5 es impar. Pero fíjense acá mis valores son par porque he aumentado el 14. Entonces tengo un número par. Cuando es par, ¿no? lo que hacemos es justamente, ¿no? Sumar, ¿no? Sumar los valores del medio, es decir, porque si yo anulo, fíjense, este se va con este se va con este, el 5, me quedan estos dos valores, el 8 y el 10. Entonces los sumo, estos dos valores, y lo divido entre 2, y mi mediana es 9, es decir, ¿no? que mi mediana es este valor, 9, que estaría entre 8 y 10, sería 9, ¿verdad? Entonces esta es la manera de encontrar estos valores, ¿no? De la manera, cuando también son datos, cuando no hay muchos datos o cuando tenemos los datos básicos para poder hacer. La moda, fíjense, la moda, ¿no? es el conjunto de valores que ocurre con mayor frecuencia, es decir, el que más se repite, ¿no? Acá tengo la moda, fíjense. En este ejemplo, el valor que más se repite es el 2, fíjense, acá está, por acá está 1, ¿no? Por aquí está el otro, ¿no? Entonces, es un valor que más se repite. Por acá tengo el 2, por acá tengo el 2 y por acá tengo el 2. Y después otro valor, ¿no? Y por acá está el 2 también, ¿no?
Entonces el 2 se repite 4 veces. En cambio el 4, fíjense, se repite una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces el número que más se repite es la moda, ¿no? Y a ese número, esa moda sería el número 2. Entonces, estos datos, ¿no? Esta es como una introducción que hemos hecho al tema de lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. Hasta ahí no habría problema, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos ya de este tema de medidas de tendencia central a partir de datos agrupados, tenemos que aplicar algunas fórmulas que nos permitan trabajar de manera más eficiente. Esta, por ejemplo, si yo quiero encontrar la media aritmética, fíjense, esta es mi fórmula. Promedio, ¿no? O media aritmética, que es la X con su sombrerito arriba. Sumatoria, ¿no? Fíjense, este es el símbolo de sumatoria de X sub I, ¿no? Por F sub I. Sobre las sumatorias, ¿no? De las F sub I, de la frecuencia. El número total, fíjense, de datos, ¿no? De datos que tengo son 170. ¿no? Mi amplitud acá es 10. Yo ya les estoy presentando una tabla hecha, ¿verdad? Entonces ya armé mi tabla, ya hemos hecho las prácticas, ya sabemos armar nuestras tablas de frecuencia, sabemos ya encontrar estos valores. Entonces, para facilitarnos, les estoy facilitando esta tabla, aunque ya hicimos un ejemplo en clase con otros datos. Entonces, fíjense, esta es mi fórmula, ¿verdad? De la media aritmética para datos agrupados. Entonces, estoy multiplicando, haciendo la sumatoria de este producto, X sub I, ¿no? Por F sub I. Fíjense, 5 por 15 son 75, ¿no? 15 por 35, 525. Y así sucesivamente estoy sumando o estoy multiplicando estos productos. La sumatoria de estos valores, la sumatoria, que es esta la sumatoria, entonces justamente es este valor de acá. En la fórmula, fíjense, estoy haciendo, ¿no? La media aritmética es igual a que a estos cursos 5 por 15 es este 5 por este 15 más, ¿no? Este 15 por 35 y así sucesivamente hasta encontrar el conjunto de estos valores. La suma total es esto, 4520, dice dividido por la sumatoria de la F sub I. La sumatoria de los datos es 170. Entonces mi respuesta es 26.59 como mi media aritmética. ¿no? Entonces, esta es la manera, ¿no? de encontrar y que ya lo practicamos en clase también estos datos, ¿verdad? Vamos a ver la misma tabla, esta misma tabla, pero para encontrar la mediana. Aquí yo me había equivocado en clase, ¿verdad? Pero ahora no. Entonces, fíjense, la mediana, no tengo que encontrar el valor del medio, igual. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer primero para trabajar con la mediana? Tengo que saber dónde me voy a posicionar en esta parte de acá. ¿Dónde me posiciono? ¿Verdad? Entonces, para posicionarme, ¿no? Debo n, que es el número total de datos, dividir entre 2. ¿no? Te habíamos dicho eso, ¿no? Divido 170 entre 2, ¿no? Y mi valor es 85. Ese 85 es el valor de la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, este valor me fijo, les había dicho siempre que ese es el valor que rara vez se encuentra. Entonces, como no hay 85, porque eso es lo que tengo, debo encontrar el subsiguiente valor, que sería 98. Y esta es la frecuencia, esta es la línea en la que yo tengo que concentrarme por ahora, ¿no? Entonces, no, lo voy a dejar
así, ¿no? Esta es la línea en la que tengo que concentrarme para encontrar la mediana, ¿no? Entonces, fíjense, y esta es mi fórmula de la mediana. Ya una vez que sé dónde va a estar ubicada mis datos, entonces fíjense, esta es mi fórmula de la mediana, ¿no? Entonces, mediana es igual al límite inferior. ¿De dónde sale el límite inferior? De estos valores de acá, ¿no? Que tengo dos, el límite inferior y el límite superior. N sobre 2, ¿qué es N sobre 2? Es el conjunto total, ¿no? El total de los datos dividido entre 2, que ya lo he sacado, que es 85, menos la frecuencia sub i, fíjense, de este valor, menos 1. ¿Qué habíamos dicho que es? Cuando es menos 1 es la anterior, ¿no? Sobre, ¿no? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sería 48. Entonces esa es la manera de más o menos entender nuestra fórmula. Reemplazo los valores, fíjense, tengo la mediana que es igual, ¿cuánto es el límite inferior? Fíjense, 20 y 30. El límite inferior es 20, está en la columna de lo inferior, 20. Más este valor, número total de datos sobre 2 es 85. 85, ahí está el 85. Menos, dice la fórmula, frecuencia acumulada, ¿no? F sub i menos 1. Esta es la F sub i, pero como es menos 1, tengo que tomar el valor anterior, 50. Por eso viene 50. Sobre la F sub i, fíjense, la F sub i en esta línea es 48 por la amplitud. Continúo entonces, jóvenes. Fíjense, miren, luego de haber sacado estos valores, fíjense, por 10, como he dicho, ¿no? Por 10 es la amplitud. La amplitud sale del 0 al 10 de este valor de acá. Y ya hemos enseñado también en las primeras clases a encontrar la amplitud cuando hacemos estas tablas de frecuencia. Entonces opero, ¿no? 20, vuelvo a repetir, la mediana es igual a 20 más esto de acá. 85 menos 50 es 35 sobre 48 por 10. Es recomendable operar primero esto, 35 por 10 son 350, 48 por 1 se supone que acá hay 1 es 48. Este resultado de acá es 7.29. ¿Verdad? Acá tengo 20 más 7.29, la mediana es 27.9. Fíjense que la mediana igual no recae en esta línea de acá. ¿No? Habíamos hablado también que una manera de verificar que nuestros datos están bien es que caigan justamente en esta línea de datos, ya donde hemos encontrado. Si sigo, por favor, sigo en la siguiente. ¿No? En la siguiente sería la moda. Otra vez, en mi conjunto de datos, los mismos, ¿no? Y voy a encontrar la moda. Esta vez la moda, para encontrar la moda me tengo que concentrar en estos datos de la frecuencia absoluta. El primer paso que debo hacer para encontrar la moda es buscar el valor mayor en la frecuencia absoluta. Y fíjese, el valor mayor es 52. En el anterior ejemplo que hicimos en clase, el valor mayor era también un valor que se repetía en la misma línea donde estaba la mediana, ¿verdad? Entonces, fíjense, acá es diferente, ¿no? Acá es diferente. El mayor valor es 52. Entonces yo me voy a concentrar acá en mis datos, ¿no? Entonces, jóvenes, miren, en esta línea de acá. La moda, también, como dice su símbolo, su signo, fíjense, MO, igual es al límite inferior, pero el límite inferior en esta línea de la nueva línea que encontré, ¿no? Más, paréntesis, ¿no? La frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta sub 1, fíjense, sería la de arriba, ¿no? Sobre esto mismo valor, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1,
más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta más 1 por la amplitud. Entonces lo mismo, lo que debo hacer ahora simplemente es reemplazar los valores. Límite inferior, fíjense, nuevamente, fíjense, límite inferior es 30, más reemplazo los valores. Frecuencia absoluta y en esta línea, ¿no? Es 52 menos 48. 48, ¿por qué este valor de acá? Porque es frecuencia absoluta menos 1, es la anterior, ¿no? Entonces 50 menos 48, cierro paréntesis, o bueno, dividido sobre lo mismo de acá. Esta expresión es la misma de acá, entonces igual 52 menos 48. Más frecuencia sub i, que sería 52 menos la frecuencia absoluta más 1, que sería después del 52, sería 20. No es por si acaso, es menos 20, por la amplitud, ¿cierto? Esta moda va a ser igual, fíjense, a 30, que es el valor de acá, más la resta de esto es 4 sobre toda esta operación es 36. ¿No es cierto? Entonces, este resultado de acá, 40 dividido entre 36, debe ser 1.11, creo. Más 30 sería 31.11. Que esto es igual a mi moda. ¿No? Entonces, este sería el resultado de la moda. Hasta acá, jóvenes, hemos encontrado y hemos repasado la clase, ¿no? La anterior clase que hicimos. Después de esto habíamos hablado también de las curvas simétricas, ¿no? Las curvas simétricas, ¿no? Las curvas simétricas donde coinciden, fíjense, aquí están mejores de las que hice en el pizarrón, ¿verdad? Acá está, fíjense, en esta línea coincide, fíjense, la media, ¿no? La media aritmética, la media y la moda, ¿no? Pero cuando hay curvas con asimetría negativa, hemos dicho, fíjense, con colita a la izquierda, fíjense dónde está la media aritmética, la media y la moda, ¿no? Entonces, o cuando es con curva con asimetría positiva, es obviamente con cola a la derecha y tienen este comportamiento, ¿no? La media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, esto para más o menos ilustrar y para que ustedes se dimensionen con los datos que estamos usando para futuros estudios y cosas que hay. Bien, jóvenes, seguimos. Lo que nos quedaba pendiente por avanzar era este tema de medidas de posición. Medidas de posición, perdón, ¿no? De posición. Y aquí vamos a ver esta terminología, estos nuevos términos que espero que entren también a nuestro glosario, cuartil, pero en términos estadísticos, ¿no? ¿Qué son los cuartiles? ¿Qué son los deciles y los porcentiles? Por favor. Entonces eso incorporamos también en nuestro glosario de términos estas tres palabras más que son importantes. Fíjense, los cuartiles son medidas estadísticas, ¿no? O yo había puesto acá, son valores de la variable que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, ¿no es cierto? Son obviamente medidas estadísticas de posición, ¿no? Que tiene la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números iguales en igualdad de términos, ¿no? Entonces, de manera similar, los deciles, ¿no? Dividen a los datos en una serie de 10 partes, ¿no? Y los porcentiles dividen a los términos, ¿no? En una serie de 100 grupos iguales. Eso es lo que se refiere. Estos términos de cuartiles, ¿no? Deciles y percentiles. Yo voy a hacer énfasis únicamente en los cuartiles. Fíjense, los cuartiles también se escriben así, ¿no? Como Q1, ¿no? Q2 o Q3.
¿no? Esta terminología es usada justamente como los cuartiles. Y fíjense, hay un dato que es curioso. El Q2, ¿no? El Q2 representa el 50% de los datos y también representa la mediana que acabamos de verla, ¿no? Acá tengo un ejemplo, fíjense, un conjunto de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Como es impar, es fácil encontrar la mediana, ¿verdad? Entonces, si yo voy a deshacerme de la mediana, ¿no? Entonces, fíjense cuán fácil sería deshacerme de la mediana. Primero, lo que tengo que hacer es organizar ordenando de mayor a menor mis datos, ¿no? ¿Verdad? Entonces empiezo a eliminar, ¿no? Los datos, ¿no? El uno del otro, del otro, el otro, el otro, el otro y el otro. Fíjense, mi mediana quedó en 16. Es el valor del medio. De acá para la izquierda tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y también para la derecha 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, efectivamente, ¿no? Acá tengo la mediana y a su vez esta es mi cuadril número 2, ¿no? Mi cuartil, perdón, número 2, ¿no? Entonces, es, es una técnica, ¿no? Que nos sirve conocer exactamente, ¿no? El cuartil, el cuartil número 2 o el segundo cuartil, digamos, también se representa la mediana. Entonces, fíjense, cuando tengo datos impares, puedo yo dividir esto primero en este cuartil número 2, que es el 50% de mis datos, ¿no? Definitivamente es el 50%. Es el 50% de mis datos. Y a su vez, yo puedo, como dije, el concepto, ¿no? Divide a los datos en 4 partes. Fíjense, como tengo 5 datos de acá para acá, entonces puedo otra vez encontrar otro cuartil. Fíjense, acá uno, acá otro, acá otro y acá otro. Fíjense, el número 15 viene a ser mi cuartil número 1, que es de esta serie de datos de acá. Lo que representa esto también el 25% del conjunto de los datos. El cuartil 2 representaría la mitad, el 50%. Y fíjense que de acá para acá también tengo 5 datos, ¿no? Y obviamente si yo elimino, ¿no?, los datos, me encuentro, ¿no?, que el cuartil de esta serie de datos sería este valor de acá, el 17, que sería el Q3. El Q3 que representa el 75%, ¿no? Entonces, de esta manera se puede organizar los datos, ¿no? Y sirve para eso principalmente los cuartiles, para dividir en 4 partes. Fíjense que tengo acá una serie de datos. Voy a hacer lo más grueso, esto de acá. Mire, por ejemplo, acá, ¿no?, hasta acá tengo una serie de datos, ¿no? El cuartil 1, fíjense. De acá a acá, perdón, una serie de datos, otra serie de datos, esta sería otra serie de datos y finalmente otra serie de datos. Es decir, se han dividido los datos en 4 partes iguales, ¿no? Y tengo el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Cómo lo encuentro con fórmula? Fíjense, cuando es impar, ¿no? Cuando es impar de esta manera, ¿no? Acá fíjense que tenemos 11 datos, ¿verdad? Entonces, tenemos el cuartil K, vamos a encontrar el cuartil de la sub K. Yo puedo poner 1, digamos, si voy a encontrar el cuartil sub 1. En este caso, voy a encontrar acá el cuartil sub 3, este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar acá? El cuartil que me interesa es la posición, el 3. Quiero encontrar este de acá. El n es el número total de muestras, que serían 11 datos, más 1 dividido entre 2. Entonces, ¿qué estoy buscando? El cuartil número 3, ¿no?, que sería 11 más 1, 12, ¿no?
dividido entre 4. Entonces, esos son mis resultados, ¿no? Y la operación de esto, que sería 12 por 3, ¿no es cierto? 12 por 3 es 36, dividido entre 4, mi valor es 9. ¿Qué significa 9? Es la posición en la que está. Fíjense, yo cuento de acá 9 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí estaría mi tercer cuartil. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos encontrar los cuartiles mediante fórmula. Pero también podemos encontrar de esta manera, ¿no? Entonces, esta es una manera de encontrar cuando el dato, digamos, es impar, ¿no? Ahora vamos a ver cuando el dato es par, por favor, acá, ¿no? Igual tengo otros datos. Fíjense acá, esto es par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No? Entonces lo mismo, fíjense, tengo este conjunto de datos ya ordenados, ¿sí? Ya ordenados. Y resulta de que si quiero encontrar la mediana, me voy a encontrar que estos valores, el 17 y el 18, son la mediana, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es simplemente sumar, ¿no? Sumar, tengo problemas con el lápiz, ¿no? Sumar 17 más 18, ¿no? 17 más 18, 35 dividido entre 2, ¿no? Y eso es igual a 17.5, fíjense. 17.5 sería mi segundo cuartil. Sería también, como dije, mi mediana, ¿no? Entonces, fíjense, si yo parto de este punto de acá, de aquí para acá, tengo 5 valores, fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5. Y también hacia la derecha tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces puedo encontrar tranquilamente el cuartil en ambos lados. Fíjense, si considero que este 17.5 es mi cuartil número 2, la mediana, entonces fíjense, puedo anular, este con este se va, este con este se va, y ¿qué me quedaría como cuartil número 1? El 16. El 16. Lo mismo, acá fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y si elimino este, ¿no? Con este y este, con este, me queda que mi cuartil número 3 es el 19, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Es como nosotros podemos trabajar el tema de los cuartiles. Fíjense, si yo quiero encontrar mi cuartil número 3, ¿no? Esta es la fórmula. Por fórmula, directamente K, la posición, ¿qué posición quiero encontrar? El número 3, ¿no? Fíjense acá, el número 3. Entonces digo, ¿no? 3 por 10, el total de datos son 10, ¿no? Son 30, ¿no? 30 dividido entre 4, mi resultado es 7.5. Entonces cuento de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y a la mitad sería 7.5. Si es 7.5 este cuartil, yo podría sumarlo, ¿es cierto? Es decir, mi cuartil está entre el 19 y el 19. No, fíjese, 19 más 19, 19 más 19, 38. Dividido entre 2, 19. Fíjese, mi cuartil sigue siendo 19, ¿no? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo en el cuartil número 1, ¿verdad? Entonces sería el número 10 sería 1, ¿no? Por 10 sería 10, 10, ¿no? Dividido entre 4, ¿no? Sería 2.5, fíjate, tendría 1 y 2. 2.5, acá estaría mi cuartil, ¿no? Entonces está entre 16 y 16. Si yo los sumo ambos y los divido entre 2, igual este cuartil va a ser el número 16. Entonces, de esta manera, jóvenes, es como encontramos los cuartiles.
¿no? Nos sirve para eso, para dividir una población en porcentajes iguales, ¿no? Tienen mucha utilidad, ¿no? Para poder argumentar, es decir, el 50% de los datos, ¿no? o el 75% por los datos, si son edades, por ejemplo, ¿no? Si son edades las que tengo acá, si fueran edades, puedo decir que el 75% de los datos, ¿no? Son menores a 19 años, son menores igual a 19 años. O podría decir, ¿no? Que el 25%, porque esto representa el 25%, esto el 50% y esto el 75%. Entonces, con estos valores me permite a mí trabajar o argumentar, ¿no? O hacer algunas descripciones, ¿no? Estadísticas, argumentando con estas medidas de posición estadística, ¿no? Eso es importante conocerlo, ¿no? Los cuartiles. Los deciles se utilizan principalmente para definir sectores socioeconómicos, es para la parte económica, para hablar sobre porcentaje de per cápita familiar, ¿no? Es decir, el total ganado, de los aportes que se generan, ya sea en un hogar, ¿no? Entonces se trabaja más en el tema económico lo que son los deciles. Entonces, por favor, les pediría que revisemos en nuestro glosario esos términos. Y los percentiles, percentiles, ¿no? Son medidas estadísticas para comparar resultados, ¿no? Sobre todo para comparar nos permite saber cómo está situado un valor en función a una muestra, ¿no? Podemos hablar o decir, digamos, la relación de peso que tiene mi bebé con relación a un conjunto de bebés o una media de bebés sea de su peso o su tamaño o su crecimiento, ¿no? Entonces esas son las medidas de posición, ¿no? Entonces vamos a hacer énfasis en los cuartiles principalmente. Eso sería todo por esta clase, este resumen de clase, y gracias por su atención.